Al trabajo no se le debe hacer caras. Esa es parte de la filosofía de mi vida que he aprendido. Eh, Solo para comentarles un poquito cómo empieza mi vida. Desde niño, pues me vi involucrado en un taller artesanal como donde hay algunos telares, donde todavía existen algunos en el área rural. De hecho, yo nací en una aldea. Pues obviamente mis padres eran muy pobres y ante la pobreza mi papá lo único que tenía era un telar para donde tejía, hacía huipiles como los que usan las señoras de acá de Quetzaltenango como parte del traje típico. Y entonces mi padre desde muy niño, desde que yo tengo uso de razón, empieza a involucrarme en las tareas. Entonces fui aprendiendo poco a poco sobre esas tareas del tejido, y conforme yo iba avanzando, pues cada vez me fue dando más atribuciones sobre lo que era el tejido. Llegó un momento en que ya él me pone un telar, yo no sé, podría decir que era tal vez a los 12 años más o menos, y ya empiezo a hacer las telas, y entonces me vuelvo tejedor. A los 16 años ya tejía, y entonces pues decidí que yo me quería rebelar contra mi papá. Le dije que ya era el momento en que yo quería hacer mis propias telas y empezarlas a vender. Mi papá era una persona como las personas de antes, así muy dura, y entonces me dijo que sí aceptaba lo que yo le proponía, solo que en la casa de él yo iba a vivir, pero tenía que pagarle la comida y su hospedaje. Entonces empiezo así, pagándole el hospedaje y la comida, y empiezo a trabajar. Y entonces empiezo con el telar. Yo creo que algo también que me ayudó en ese momento fue que tuve la oportunidad de combinar los estudios con el tejido. De hecho, yo empezaba a tejer de 7 de la mañana o algunas veces a las 6:30 para la mediodía. Dejaba una tarea puesta ahí en el telar y luego un baño así rápido y me iba a estudiar por las tardes. Entonces estaba terminando de estudiar 6 de la tarde, regresaba, y si tenía que hacer tareas los tenía que hacer de noche porque en la mañana del otro día tenía que volver a seguir tejiendo. Entonces empieza mi vida así bastante, y entonces el estudio me fue ayudando bastante para comprender lo que yo quería hacer. Por supuesto que yo tenía como sueño desde muy pequeño que quería involucrarme a los negocios internacionales, pero era un sueño que yo lo miraba casi imposible por las condiciones de donde yo me venía desarrollando. Consideraba que no lo iba a llegar y lo dejé así como sueño. Pero bueno, a la par de que, como dije hace un momento, estaba estudiando y estaba tejiendo, me permite al final graduarme de nivel medio. Y cuando me permite graduar de nivel medio, pues tengo la oportunidad de tener una beca para estudiar en una universidad, y esa beca me abre las oportunidades para entender mejor lo que yo quería hacer en la vida. Y entonces pues termino, sigo estudiando en la beca y después regreso, y cuando regreso vuelvo a tomar los textiles, solo que esta vez ya pensando en alcanzar ese sueño que eran negocios internacionales. Y entonces, pero uno a veces no lo consigue en ese momento. Me recuerdo que cuando regresé a la beca yo me había graduado como un técnico en administración de calidad total, y me fui a trabajar a Escuintla, a la empresa de Isagro. Ahí me dieron la oportunidad de trabajar lo que yo había estudiado. Cuando estoy allá, pues estaba muy, muy, muy bien, pero obviamente era parte del trabajo que no me gustaba, la verdad no lo disfrutaba. Y entonces me sale una oportunidad para venir a Quetzaltenango por un contrato de 5 meses. Después de 5 meses terminaba el proyecto, pero sabía que iba en ese proyecto iba a aprender mucho de lo que yo quería, cómo se hacían negocios internacionales. Y entonces me vengo a Quetzaltenango ganando la mitad con un contrato de 5 meses sin futuro, y dejando todo allá que lo tenía asegurado. Fue una decisión muy difícil, la tomé, hasta el momento no me arrepiento porque estando acá tuve la oportunidad de conocer más o menos el manejo, cómo eran las exportaciones, y de ahí empiezo a hacer mis contactos justamente donde empiezo a hacer y tener clientes, y básicamente en 1995 más o menos es cuando empiezo, y tengo ya mi empresa exportadora, y es cuando empiezo ya en el tema de las exportaciones. La historia de los colores es un poquito, nosotros tratamos de combinar los colores coloridos de Guatemala, pero de acuerdo al gusto europeo. Entonces, si usted mira los colores son fuertes, pero están muy a tono con el gusto de allá.
Ahora, algo que ustedes pueden ver ahí en el tema de los códigos, nosotros no usamos como la industria que utiliza códigos numéricos, porque las personas con las que estamos trabajando, o sea, son artesanas, en su mayoría no saben leer ni escribir y en muchos de los casos no logran ni hablar ni hablar el idioma español. Entonces, bajo ese esquema utilizamos nombres, porque a la señora le es mucho más fácil identificar un código que diga la tela Juana, por decir algo, que decir un número. Entonces es mucho más fácil para entender para ellas. Entonces nos salimos un poco del esquema de lo que establece la industria. Bueno, empiezo el mercado de las exportaciones. Un desafío para mi vida, pero esto me permitió la oportunidad de viajar por Europa, Estados Unidos, Asia, por el nuevo mercados. Entonces es algo que realmente disfruto. ¿Qué es lo que yo veo? ¿Qué es lo que quisiera a futuro? Yo creo que uno debe entender que como cualquier fase de la vida se debe ir relevando puestos y se debe ir ya dando paso a nuevas generaciones. Aspiro grandemente a de que podamos algún día tener o desarrollar un incubamiento empresarial donde jóvenes pudieran poner sus ideas y llevarlos a la realidad. Eso es parte del proyecto que yo quisiera como vida para dejar un legado para las nuevas generaciones que empiecen a emprender y que tengan esos espacios y esas oportunidades. Pues entonces tengo muchos sueños y yo lo que me gustaría aconsejar justamente es que nunca dejemos de soñar. Tenemos un montón de problemas en este país, tenemos un montón de situaciones que escuchamos, pero no nos demos por vencido. Yo creo que los buenos somos más y entonces luchemos por ese sueño que estemos haciendo y disfrutemos lo que estamos haciendo. Yo creo que eso es lo más importante. En la medida que disfrutemos, qué mejor que nos pagan por hacer esto. Así que los exhorto y sigan adelante, jóvenes.